interno a puertas adentro de la Asamblea que no conocemos aquí? Bueno, una victoria de la democracia, lo hemos visto también a través de la pantalla, el hecho de que hayamos instalado nuestra Asamblea, una Asamblea Nacional que tiene como objetivo justamente hacer a nuestro pueblo legislador, con Fernando Soto Rojas ahí a la cabeza, una reivindicación histórica de la participación política de los que fueron siempre excluidos, perseguidos, desaparecidos y torturados. Ahora están allí en un espacio de beligerancia, de protagonismo, Fernando como parte de un pueblo que siempre se ha mantenido en lucha y en combate. Nosotros trabajando por lograr esa metodología que nos va a permitir de manera permanente la convocatoria para hacer estos debates de pueblo legislador, para lograr que efectivamente las propuestas de nuestro pueblo se materialicen en leyes que sean aplicadas, que sean herramientas y no letra muerta, sino herramientas para la transformación de la sociedad. Nosotros festejando justamente, además, haber tenido esta actividad del sábado de rendición de cuentas. Sin problemas. Ahí no hubo ningún problema. Sí, señor. Además, con una... Todo el mundo dijo lo que quería, incluso los que no estaban en el protocolo pudieron hablar. Sí, señor. Y hubo algunos que no asistieron, que de eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero la primera pregunta es la siguiente. El presidente hizo un llamado a la construcción en conjunto del país, hizo un llamado al diálogo, a la comprensión y al reconocimiento del otro. Se lo hizo a todos los que estaban allí presentes, a los diputados de la oposición, pero a los diputados de la revolución también. ¿Están dispuestos ustedes? Tú acabas de mencionar a los torturados y a los perseguidos. Dijo Soto Rojas cuando asumió, aquí nos vamos a encontrar perseguidos y perseguidores. ¿Están dispuestos ustedes, los diputados de la revolución, digamos, que tú representas en este momento, a comprender, a aceptar, a dialogar a pesar de las diferencias con el otro? Nosotros tenemos un partido y tenemos un líder, tenemos un pueblo. Durante estos 12 años de revolución, la conducta permanente de nuestro gobierno, de nuestro comandante presidente en primer lugar, ha sido la de establecer un espacio de diálogo, de inclusión, a pesar de que se hayan hecho las cosas más terribles, como el caso más emblemático del golpe de Estado. Después del golpe de Estado, nuestro presidente convocó a la nación a un diálogo, convocó al espacio de encuentro, permitió, en vez de ir en función de la persecución, de la sanción, asumió compromiso y responsabilidad en restablecer los vínculos para el diálogo. Sin embargo, bueno, después de eso tuvimos un paro petrolero de un impacto muy, muy negativo en la economía venezolana. Salimos nuevamente a flote por el compromiso que tiene nuestro pueblo con la democracia. Se restablecen los espacios del diálogo ante lo que fue la agresión de las guarimbas, de la Plaza Altamira, el discurso de nuestro comandante, pero no solo el discurso, la acción real ha sido la de defender la democracia por encima de cualquier cosa, la democracia verdadera, la democracia socialista, la que se construye con el pueblo, la que se construye trabajando por la soberanía, la independencia. ¿Hay disposición al diálogo dentro de la Asamblea? Te decía que no es solamente un acto personal, es que somos un partido, somos una revolución y tenemos un líder. Él nos dio una orientación y el compromiso de todos los revolucionarios es defender este proceso con nuestro presidente a la cabeza de esta revolución y nosotros comprometidos con honrar la palabra de que construiremos esta patria bonita en democracia. Vamos a preguntarle, vamos a solicitar la opinión de Blanca Cau sobre las reacciones a ese discurso, las primeras reacciones de los diputados que estaban sentados allí ese día, que no comulgan con la revolución, y de alguna otra dirigencia política que vemos reflejadas hoy en los medios de comunicación. Pero antes vamos a recordar el llamado del presidente. El primer tema, digamos, que es objeto del debate político del día de hoy, es el tema de la ley habilitante. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Chávez? A mí de dictador, porque la Asamblea Nacional anterior me dio una ley habilitante. El primer congreso que hubo aquí, donde Carlos Andrés Pérez era senador, estaba en mayoría de la oposición y me dieron una habilitante. Y luego viene una segunda. ¿De dónde? ¿De dónde puede decir alguien que eso es una dictadura? Allí no hay, en ese discurso, pudiera hacer falta principios éticos
de razón, de argumentación. En verdad, señor presidente, señor vicepresidente Elías, el gobierno somete a consideración de la Asamblea enero, febrero, marzo, abril, 1 de mayo. Sí, pudiéramos nosotros ya haber terminado acelerando las leyes que estamos haciendo. Y para que nadie vaya a sentirse que limitado, si es que alguien se siente limitado, os devuelvo, ¿verdad?, la ley habilitante. Te las devuelvo, no tengo ningún problema, voy a trabajar más duro y más rápido. Bueno, eso fue el día sábado. La semana pasada alguna delegación de diputados de la oposición había ido ante la sede de la Organización de Estados Americanos a denunciar la supuesta inconstitucionalidad y la vía hacia el totalitarismo del gobierno bolivariano. Esta es la columna del día de hoy de Omar Barbosa Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional. Él estuvo el día 15 en la sesión. Sin embargo, esto es lo que escribe el día de hoy. Aquí en el segundo párrafo dice: es evidente que el gobierno se ha salido del marco constitucional y nuestra posición está orientada a impedir la consolidación de un régimen totalitario en Venezuela, utilizando todos los métodos democráticos a nuestro alcance para lograrlo, empezando por la unidad de toda la sociedad democrática alrededor de ese objetivo. Esta es la opinión de Omar Barbosa. Veamos la de otros diputados de la oposición. Ley habilitante, si es que lo que quiere realmente acometer es un conjunto de medidas para paliar la consecuencia de la crisis que las lluvias trajeron a Venezuela, que él no necesita ni un solo día de ley habilitante. Nuestra posición es que él tiene que devolver de inmediato la ley habilitante a la Asamblea Nacional. El tema del habilitante es una maniobra de acumulación de poder, que la habilitante no se justifica para la razón que se excusó para implementarla, y menos aún esa aberración de 18 meses de cesión del Poder Legislativo por una gestión que ya terminó. No hace falta ley habilitante alguna, no hacen falta plenos poderes para tenderle una mano a nuestro pueblo que está sufriendo. Que esa ley habilitante que se le otorgó al presidente de la República por un parlamento saliente que ya fenecía en sus actividades es un acto de sanganería política, es un acto de fraude político, y que pretender justificar la ley habilitante en las lluvias o los... Bueno, estas eran opiniones pasadas antes del discurso del presidente de la República. Sin embargo, bueno, algunos de estos diputados ratificaron esa posición. ¿Qué nos dice Blanca Cauto? ¿Cómo ha visto la reacción de la oposición después del mensaje presidencial? Bueno, no es como la he visto yo, como la ha visto el pueblo venezolano. Yo creo que esto deja en evidencia el carácter irresponsable, porque podríamos decir que es un poco irracional, pero realmente es el carácter irresponsable de sectores de la oposición, porque yo estoy segura de que no es toda la oposición. Los que tienen intereses fuera de este país, los que reciben órdenes desde afuera, los que reciben financiamiento del extranjero, pues tienen una agenda que tienen que cumplir porque tienen amos afuera. Y obviamente no están escuchando, no escuchan para nada en el escenario nacional, no están dispuestos al diálogo en el escenario nacional, porque su único objetivo, cumpliendo con la agenda externa, es lo de crear el conflicto. Por eso, esos sectores, pues lo primero que antes de entrar en una sesión dentro del Parlamento, de la Asamblea Nacional, donde van a representar los intereses de sus votantes, antes que venir a esa sesión se fueron a la OEA. Antes que defender los intereses de la patria, discutiendo aquí en un Parlamento con las reglas del juego democrático en este país, ellos fueron a pedir una intervención, una injerencia extranjera. Quedaron en ridículo, porque realmente casi todos los países, y podemos decir que todos los latinoamericanos, se pronunciaron en contra. Recibimos llamadas, ya lo dijo la Cancillería. Es decir, aparte de los tres pronunciamientos públicos que fueron Ecuador, Bolivia y Nicaragua, ¿hubo otras naciones que...? Absolutamente. La mayoría Esa de los fue la países, razón, digamos, del que el secretario general cambiara de opinión repentinamente. Cambiara drásticamente de opinión, porque obviamente no iba a ser acompañado por nadie, no solamente porque es absolutamente legítimo el uso del habilitante, es parte de nuestro sistema jurídico, había sido aplicado y es aplicado en muchos países,
Además, en un contexto que en el mundo es absolutamente reconocido, el problema del cambio climático y el problema de la tragedia de la emergencia que vivimos en los meses de noviembre, diciembre. A partir de septiembre comenzó un impacto muy negativo en la mayoría de la población más humilde, porque está el tema del cambio climático y el daño que hicieron las lluvias en nuestra población, pero además eso se suma a las condiciones de pobreza que heredamos de un modelo que excluyó siempre a las grandes mayorías. Nosotros decimos, este sector que no está oyendo, nosotros oímos antes de estas intervenciones, oímos la intervención del presidente donde dice, si ustedes creen que efectivamente la habilitante podría impedir, cosa que no es cierta, nosotros podemos legislar sobre cualquier eso tema quería preguntar. estando con Eso quería preguntar habilitantes. sobre los límites supuestos que la habilitante puede darle al trabajo de estos diputados en la Asamblea Nacional. Es totalmente falso. Ellos pueden hacer todas las propuestas, podemos ir al debate sobre todas las leyes y la habilitante no les impide para nada el que discutan, desarrollemos propuestas y legislemos efectivamente desde la Asamblea. Entonces, la primera mentira, que sea ilegal la habilitante. La segunda, que hayan apelado a un organismo internacional en vez de hacer el debate aquí en nuestro país. No tener la sensibilidad de entender el momento que viven 130.000 compañeros, más de 130.000 personas que están en situaciones de damnificados. No entender además el impacto que tiene sobre las comunidades más populares, las comunidades más pobres, las que viven en esos cerros que empezaron a poblarse porque la Cuarta República expulsó del territorio de las comunidades campesinas a la mayoría de nuestra población y tejió los cordones de miseria. Esa situación tiene que ser atendida de manera efectiva y para eso se estableció las leyes habilitantes. Sin embargo, el presidente, en función de demostrar, no solamente de ponerlo en el terreno del discurso, sino de demostrar su espacio, su compromiso con el diálogo y con la democracia, pues dijo, bueno, vamos a reducir esto a 5 meses, de manera que tomemos y hagamos rápidamente las leyes necesarias para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, para solventar una crisis que tiene que ver con lo climático, pero que además es la herencia de la Cuarta República. Blanca, ¿crees tú entonces que en el seno de la oposición debe haber un debate en este momento? O sea, imaginémonos que estamos mirando por un huequito lo que ocurre allí. ¿Tú crees que hay distintas tendencias, digamos, distintas agendas y que en este momento hay como una especie de reacomodo a ver si acatan o no acatan el llamado del presidente, o crees que está actuando en bloque la oposición? No, yo creo que tienen que haber muchas diferencias. Te decía que quienes reciben financiamiento de afuera tienen una agenda y no van a escuchar nada de lo que se diga aquí. Están cerrados al diálogo. Igual que lo estuvieron en el 2001, en el 2002, en el 2003, en el 2004, por la misma razón por la que se fueron de la Asamblea Nacional en el 2005, por estar cerrados a escuchar en este país a las mayorías, pero creo que quienes no tienen necesariamente el financiamiento extranjero, quienes no tienen abierta la puerta de la Casa Blanca y que saben que aquí, en este país, pueden hacer el diálogo político, pueden tener un espacio de respeto y de inclusión para defender su posición y defender los intereses de quienes votaron por ello. Pero lo podemos hacer aquí en Venezuela, en democracia, quienes no tienen como agenda la guerra civil y la violencia, porque además sus hijos están aquí, no están en el extranjero. Quienes tienen su casa aquí y aquí viven sus abuelos, empresas, ¿no? Porque hay empresarios allí sentados. A lo mejor ese sector podría romper con la agenda imperial, podría hacer caso a este espacio de diálogo y respetar la democracia venezolana. No se pierdan, si no la han leído ya, seguramente ya la mayoría la han leído, la columna de Marciano el día de hoy, porque habla de parte de esta agenda que nos decía la diputada Blanca Caut. Se llama El viejo lobo y los 3 cochinitos. Y dice, nunca unos venezolanos habían hecho un papel tan triste como el que acaba de hacer los parlamentarios de la oposición que viajaron a Washington a chismear de su país ante el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. De ellos se podría decir que fueron por lana y salieron trasquilados. Aun cuando, a decir verdad, a lo mejor sí consiguieron lana verde, de la que suelen dar los organismos que dirigen la política de Estados Unidos a aquellos que les sirven, que se ofrecen en el mercado y que en el fondo compiten con las humildes trabajadoras del oficio más viejo del mundo. Está bien buena la columna, léansela completa. Pero no solamente de ese tema se trató. El presidente Chávez se presentó ante la Asamblea y dijo, bueno, anoche
bien tarde, o sea, es decir, el viernes en la noche. Letra muerta, sino herramientas para la transformación de la sociedad. Nosotros festejando justamente, además, haber tenido esta actividad del sábado de rendición de cuentas. Sin problemas, ahí no hubo ningún problema. Sí, señor, además con una... Todo el mundo dijo lo que quería, incluso los que no estaban en el protocolo pudieron hablar. Sí, señor. Y hubo algunos que no asistieron, que de eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero la primera pregunta es la siguiente. El presidente hizo un llamado a la construcción en conjunto del país, hizo un llamado al... Ahora están allí en un espacio de beligerancia, de protagonismo, Fernando como parte de un pueblo que siempre se ha mantenido en lucha y en combate. Nosotros trabajando... por lograr esa metodología que nos va a permitir de manera permanente la convocatoria para hacer estos debates de pueblo legislador, para lograr que efectivamente las propuestas de nuestro pueblo se materialicen en leyes que sean aplicadas, que sean herramientas y no... A pesar de las diferencias con el otro. Nosotros tenemos un partido y tenemos un líder, tenemos un pueblo. Durante estos 12 años de revolución, la conducta permanente de nuestro gobierno, de nuestro comandante presidente en primer lugar, ha sido la de establecer un espacio de diálogo, de inclusión, a pesar de que se hayan hecho las cosas más terribles, como el caso más emblemático del golpe de Estado. Después, diálogo, a la comprensión y al reconocimiento del otro. Se lo hizo a todos los que estaban allí presentes, a los diputados de la oposición, pero a los diputados de la revolución también. ¿Están dispuestos ustedes, tú acabas de mencionar, a los torturados y a los perseguidos? Dijo Sotorrojas cuando asumió, aquí nos vamos a encontrar perseguidos y perseguidores. ¿Están dispuestos ustedes los diputados de la revolución, digamos, que tú representas en este momento, a comprender, aceptar, a dialogar interno a puertas adentro de la Asamblea que no conocemos aquí? Bueno, una victoria de la democracia, lo hemos visto también a través de la pantalla, el hecho de que hayamos instalado nuestra Asamblea, una Asamblea Nacional que tiene como objetivo justamente hacer a nuestro pueblo legislador, con Fernando Sotorrojas ahí a la cabeza, una reivindicación histórica de la participación política de los que fueron siempre excluidos, perseguidos, desaparecidos y torturados.